Muy bien, ya estamos una vez más transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México, para toda la gente que nos acompaña de las diferentes partes del país, de las diferentes ciudades de aquí de México, de diferentes países también, a los cuales les mandamos un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. En el video pasado hablábamos acerca de cómo una bruja le pagaron para, como se dice, o no se puede decir de otra forma por este medio, para desvivirme, pero pues por ahí fracasó. Gracias a Dios que fracasó. Quiero comentarle que no es la primera, no fue la primera vez. Hubo varios intentos por medio de personas que llegaban a la iglesia y que decían que eran cristianos. Hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Y usted me puede decir, bueno, ¿y cómo no se dio cuenta de que esas personas iban con ese propósito? Hoy quiero hablar precisamente de satanistas infiltrados dentro de la iglesia. Satanistas, brujos o brujas infiltrados dentro de la iglesia. Y quiero entrar rápidamente así en materia, ¿no? Recuerdo en alguna otra ocasión que me pasó algo muy tremendo con un jovencito que llegó a la iglesia. Era un jovencito muy inocente, el cual pues llega a la iglesia tratando ahora sí que, como se dice vulgarmente, de buscar, ¿no?, ayuda y buscar de Dios. Y pues obviamente tú como pastor en la iglesia, pues tú vas a abrir los brazos a la gente que llegue. Y cuando eres un pastor sin experiencia, pues te faltan varias cosas para identificar, ¿no? Ahora sí que válgame la redundancia, te falta experiencia para identificar qué personas van realmente a buscar a Dios y qué otras personas van con la finalidad de hacerte daño. Hoy, en base a mi experiencia, quiero platicarte un poquito acerca de lo que me sucedió en ese tiempo cuando yo empezaba a pastorear. Nosotros empezábamos en un lugar en el que Dios nos bendijo de una manera muy, muy grande, muy rápida. Fue un crecimiento muy explosivo. Empezamos con 4 personas a levantar esa obra y a los 8 o 9 meses aproximadamente ya éramos 200 personas las que estábamos trabajando ahí. Como le digo, pues carecíamos de experiencia, no sabíamos muchas de las cosas que se tenían que hacer y pues obviamente pues hubo intentos de quitarme la vida por parte de satanistas, por parte de brujos, brujas, que obviamente pues no les gustaba que hubiésemos llegado a ese lugar a hablar de la palabra de Dios. Le platicaba en el principio que una de las experiencias que tuve fue cuando llega este jovencito a la iglesia y pues todos lo aceptamos de una forma pues amorosa, ¿no? De una forma cortés. Le dimos la bienvenida, tratamos de cobijarlo dentro de la iglesia, de que se sintiera cómodo, de que se sintiera a gusto, puesto que eso es el trabajo que uno hace como pastor y eso es lo que uno les pide a la congregación que haga cuando llegan las personas a la iglesia. Obviamente cuando llega una persona a la iglesia tienes que darle la bienvenida, hacerla sentir bien, hacerla sentir en casa, para que esta persona pues se quede en la iglesia y reciba a Dios en su corazón. Este fue el caso de este jovencito, que le vamos a llamar José. Josecito, ¿sí? Llega Josecito a la iglesia y todo bien.
empieza a trabajar con los muchachos. De hecho, él aparentaba como una especie de, no era un retraso mental, no, pero sí a lo mejor tenía algún problema que posteriormente nos dimos cuenta por qué vendría ese problema. Así estuvo trabajando ahí en la iglesia, así estuvo asistiendo varios meses, hasta que un día en una actividad que tuvimos, estaba la administración, puesto que así se le llama cuando tú oras por las personas, ¿no? En masa, y entre las personas que estaban orando, estaba orando, Josecito, ¿no? Y cuando yo me acerco, empiezo a notar que empieza a hablar en lenguas extrañas. Dentro de la iglesia evangélica es muy común ver a personas que hablen en otras lenguas o en otros idiomas. Me ha tocado ver personas que hablan inglés de una manera fluida, que en su vida habían estudiado inglés, pero que cuando están orando el Espíritu de Dios llega, los toma y estos hablan en inglés. Hay quien habla en francés, hay quien habla en otro idioma angelical que pues nosotros no entendemos, y es ahí donde puede haber cierto problema, porque vea, el apóstol Pablo recomendaba ahí en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, que cuando alguien orara, procurara orar en su idioma, a menos de que hubiese un intérprete. Recuerde que este programa se llama Lo que dice la Biblia, así que pues vamos a tratar de siempre tomar un pasaje bíblico y analizarlo a profundidad. Entonces, el apóstol Pablo, él recomienda que cuando alguien ore en su lengua, le digo, en su lengua natal, y no en otras lenguas, a menos de que haya un intérprete. Pero ¿por qué Pablo hace esta recomendación? Simple, porque Pablo sabía perfectamente que no solamente ellos pueden hablar en lengua, sino que puede entrar un demonio a la vida de la persona o al cuerpo de la persona, y este demonio puede poseer a la persona y hablar a través de ese cuerpo, lanzando todo tipo de maldición hacia la congregación. Esto fue lo que pasó precisamente con Josecito. Este muchacho empieza a orar y pues yo me doy cuenta, en lo personal me doy cuenta que esas lenguas pues no eran comunes, eran diferentes, puesto que cuando tú tienes experiencia dentro de la iglesia, en el área pastoral, pues te das cuenta rápidamente, ¿no? Y yo empecé a escuchar unas lenguas extrañas y yo dije, esto no está bien. Entonces, siento en mi ser ir a orar por este joven, ir a pedir a Dios por este joven, y cuando yo llego y empiezo a orar por este muchacho empieza a ponerse agresivo, ¿sí? Empieza a ponerse agresivo y empieza a hablar más fuerte en esas lenguas, y es ahí cuando yo me doy cuenta de que ya había algo malo dentro de él, y empiezo yo a echar fuera o a pelear con ese demonio, al grado de que cuando ya logramos confrontar a ese demonio, vea, porque no está tan fácil, no nada más es llegar y decirle al demonio salte, no, o sea, tiene uno que hacer que ese demonio aflore en el cuerpo de la persona para poder echarlo fuera. Entonces, cuando ese demonio empieza a hablar, empieza a decirnos cómo se llama, yo le pregunto por qué está ahí, en ese cuerpo, y el demonio me contesta. Yo le pregunto, ¿a qué veniste a este lugar? Y el demonio me contesta, a quitarte la vida. Yo dije, pues ya varios han intentado, varios demonios han intentado, y gracias a Dios, pues hasta ahorita Dios no les ha dado permiso para que
eso suceda. Y cuando él me dice eso, yo le pregunto que de qué forma él pensaba desvivirme, y él decía con brujería. Él me decía con brujería, y yo le decía, ¿y cómo haces esa brujería? Ojo, esto es para los pastores que llegasen a ver este video, tengan mucho cuidado, o los hermanos que lleguen a ver este video, cristianos de cualquier religión, tengan mucho cuidado. Él decía, me decía, pues por medio de la brujería, pretendía desvivirme por medio de la brujería, entrando a los baños de las casas de las personas que él visitaba. Entonces era muy común que él llegara a las casas y les decía, ¿me prestas su baño? Y obviamente tú por cortesía pues no les vas a decir que no. Y a las personas se les hacía fácil decirle, sí, está bien, pásale. Entonces cuando él entraba al baño, sacaba sus pócimas, ¿sí? Y hacía sus hechizos, sus conjuros dentro del baño. Y la gente confiada pues no sabía. Entonces él lo que hacía era pactar esa casa a esa familia, abría una puerta, ponía una base legal dentro de esa casa para que los demonios pudieran tener un acceso libre a esa casa y poder gobernar esa casa por medio de pleitos, por medio de escasez, por medio de enfermedad. Esa era su chamba. Entonces nadie se daba cuenta porque pues obviamente le bajaba al baño, lo que él hacía ahí, lo echaba a la taza del baño, le bajaba al baño y pues ya nadie sabía qué había hecho. Entonces eso lo hizo durante muchísimo tiempo, varios meses, hasta ese día que nos dimos cuenta pues cómo operaba. Pues obviamente ya Dios lo hizo libre a este muchacho, sacamos varios demonios dentro de ese cuerpo hasta que él quedó libre, pero desgraciadamente para él, pues la gente ya no confiaba en él. Ya era muy difícil que lo aceptaran en su casa, ya era muy menos que le prestaran el baño. Entonces pues este joven opta por irse de la iglesia. Ya no supe yo qué pasó con él, no supe yo si fue a otra parte, no supe yo si se congregó a otra parte, pero al menos en ese tiempo pues es lo que él hacía en la iglesia. Me llamaba la atención, hace un rato estaba viendo por ahí un podcast, creo que se llama Criminalmente, el podcast por ahí, ¿sí? Y tenía como invitado a un joven llamado Cristian Valerio. Nota, antes de cualquier cosa, no tengo yo nada en contra de él, no lo conozco, nunca lo he tratado, pero él dentro de ese podcast se presentaba a sí mismo como liberador. Entonces él decía que practicaba el palo mayombe, la santería, no recuerdo qué otras cosas más practicaba. Y él decía que su trabajo era pues sacar demonios de las personas. Y con todo respeto a esta persona y a las personas que nos escuchan o nos ven a través de este medio, déjeme decirle que si usted está confiando en este tipo de personas para que saquen un demonio de su vida o de la vida de uno de sus familiares, con todo respeto, déjeme decirle que usted está en un error. ¿Por qué le digo que está en un error? Simple, porque es imposible que un demonio saque otro demonio. Vea, y no quiero decir que este muchacho sea un demonio, no. Pero en el momento de que tú empiezas a practicar artes que están fuera del orden de Dios, obviamente en ese momento pues ya no eres del bando de Dios, y la palabra de Dios es muy clara, o estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? No erréis, dice, cualquiera que se
amistad, si dice, con el mundo, se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo echar fuera ese tipo de demonios. Y obviamente el único que puede darte a ti la autoridad para poder echar un demonio fuera es Jesucristo. No hay vuelta de hoja en esto. No es san esto, ni santa esto, ni san aquello. No, es Jesucristo, simple y sencillamente. Entonces, pueden decir ellos, no, pues yo también uso a Jesucristo para echar fuera demonios. Sí, pero una cosa es que tú pretendas usar el nombre de Jesucristo y que quieras sacar ese demonio, pero no tengas el respaldo. En una ocasión la Biblia nos menciona la historia de dos personas que llegan con una persona endemoniada y le dicen, en el nombre del que predica Pablo, ¿verdad? Entonces dicen el demonio, a Pablo lo conozco y al que predica también, pero ustedes, ¿quiénes son? Vea, note, quiere decir que estos hombres quisieron sacar este demonio en el nombre de Jesucristo, pero no tenían la autoridad para poder echarlo fuera. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que pues los demonios que habitaban en la persona pues golpearon a estos dos individuos y los mandaron desnudos hasta su casa, o sea, los avergonzaron. En el caso de estas personas que dicen echar fuera demonios, pero que practican este tipo de artes que están en contra de Dios, no echan nada fuera. O sea, podrán sacar un demonio, pero te van a meter otros 10. ¿Sí me explico? O sea, es imposible que pase eso. El único capacitado para echar fuera demonios es aquel que realmente tiene una consagración con Dios, puesto que la Biblia nos dice que ese género no sale sino con ayuno y oración. ¿A quién es la oración? Hacia Dios, hacia Jesucristo. Así de simple, no hay vuelta de hoja. Entonces, si usted le ora a tal santo y a santo quién sabe qué y a santa quién sabe qué más, es imposible que puedas echar un demonio fuera. Discúlpame, amigo que me ves, amigo que me escuchas, no tengo nada en contra de ti, de verdad, pero como recomendación, si tú te dedicas a hacer este tipo de cosas, créeme que vas a tener consecuencias graves. O si tú vas con estas personas, vas a tener consecuencias porque no vas a ser libre. Así de simple. Y no digo que yo sea usado y súper guau, ¿no? Para sacar un demonio. No, simplemente que en los años de experiencia que Dios me ha permitido tener, he sacado, pues yo creo que pues más de 1000 demonios, sí, de personas, y en ninguno he visto que los demonios se vayan a menos de que tú pronuncies el nombre de Jesucristo. Y obviamente también ha habido ocasiones en las que me las he visto difíciles por no tener una consagración hacia Dios de una forma correcta. Digo, porque todos somos seres humanos y tendemos a fallar. Entonces, ahora imagínense si una persona que está cerca de Dios, pidiendo a Dios, tratando de consagrarse, batalla para echar un demonio afuera. Ahora una persona que definitivamente profesa otro tipo de creencias o que cree en otras cosas, pues es imposible que lo saques. No vas a poder sacarlo. Es definitivo. Entonces, querida persona que nos ve por este medio, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos aprender. Como le decía yo en el video pasado, se lo vuelvo a decir en este video, si en algún momento usted quiere aprender a cómo hacer para sacar un demonio fuera, yo te puedo decir que el primer paso a dar no es ir a meterte a una iglesia, no quiero que te confundas, no es ir a profesar una religión, no. El primer paso a dar es tener una consagración con Dios. ¿Qué es una consagración con Dios? Dedicar tu vida a Dios. Simplemente no es que dejes todo, no que dejes tu trabajo y toda tu vida, no. Me refiero
a que tengas unos momentos de oración a Dios, que platiques con Dios, que ores a Dios, que hagas cosas que tú sabes que agradan a Dios y que dejes de hacer cosas que sabes que desagradan a Dios. Cuando tú ores, cuando tú ayunas y te empiezas a preparar de una forma correcta para este trabajo, entonces vas a tener resultados reales. ¿Sí? Yo creo que hasta aquí dejamos este video. Yo te invito a que me mandes tus comentarios, qué te parece este tipo de contenidos, si quieres que sigamos platicando sobre historias de este tipo. Créeme que historias tengo muchas que platicarte, pero si tú quieres que toquemos otros temas, que abordemos otras cosas, pues hándalo saber en los comentarios, participa con nosotros, o si tienes alguna historia que nos quieras compartir, con todo gusto, créeme que vamos a difundirla por este medio. Antes de que se me pase, quiero mandar un saludo muy cordial. En el video pasado por ahí me comentaban que a una persona, Víctor también se llamaba Tocayo, un saludo, ¿sí? Dice que también le quisieron hacer lo mismo. En el video pasado hablamos de cómo una bruja intentó quitarme la vida, pero fracasó, gracias a Dios. Y Víctor nos platica que también a él intentaron hacerle lo mismo, ¿sí? Pero que inclusive fueron 2 veces y que las 2 veces fracasaron. Te mando un saludo muy afectuoso y de verdad deseo que Dios te bendiga. También por ahí una compañera, por ahí Valentina, a la cual le mando un saludo muy grande, nos platica su experiencia de que una persona intentó quitarle la vida a través de la brujería, pero que esta persona que intentó quitarle la vida a través de la brujería, pues quien la perdió fue quien intentó hacerlo. Eso pasa, le comentaba yo, eso pasa cuando quieres hacerle daño a alguien a través de la brujería y el demonio al que tú mandaste fracasa. El demonio obviamente va a regresar y va a cobrar lo que él pidió, en este caso un alma, y si no pudo obtener el alma de la persona a la que le iba a quitar la vida, va a ir por el alma de la persona que lo mandó. Entonces eso es muy común dentro de esta área de la brujería y la hechicería. Les mando un saludo muy afectuoso y les invito a ustedes que nos escriban, ya sea de aquí de México o de otro país. Platíquenos sus experiencias y con gusto vamos a estar platicando de ellas, si usted quiere, o si quiere que su nombre sea anónimo, pues también lo hacemos, ¿verdad? No decimos absolutamente nada de nombre, solamente pues platicamos su experiencia. Nada más háganmelo saber ahí en los comentarios. Ahora sí que pues para no hacerla mal, ¿verdad? Para no hacer las cosas mal. Ya nos vamos a despedir. Antes de despedirnos, le invitamos a que se suscriba a este canal, a que active la campanita ahí donde dice todas, ahí todas las notificaciones dice todas, para que en el momento que nosotros subamos un video, usted sea la primera persona a la que llegue esa notificación. Denos un like, si es que le gusta el contenido de estos videos, regálenos un like, ya que a través de ese me gusta, usted nos ayuda bastante a que el algoritmo de YouTube pues trabaje de una forma más fluida y pueda recomendar este tipo de contenidos a más personas y más personas puedan ser bendecidas por medio de estos videos. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos y deseamos que el Señor bendiga su casa, su familia, y nos vemos a la próxima en un video nuevo.